Y bueno, entonces, pues vamos a ver este artículo. Los lípidos de membrana y la señalización celular. Quizá hay algunos, mencionan varias rutas de señalización que quizá fue un poco confuso, no sé qué les pareció, pero bueno, a grandes rasgos, más allá de cada cascada que mencionan, pues la intención de este artículo era que vieran la importancia de pues, los componentes de la membrana, no solo para su estructura, sino también cómo son importantes para la señalización celular. Aquí está la pregunta. Y bueno, vamos a verla. ¿Ven la presentación o sigue el artículo? Ya se ve, profesor. Sí. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Qué les pareció el artículo? Sí, Daphne. Bueno, a mí sí se me hizo un poquito complicado el lenguaje. O sea, sí entendí como lo más básico, que pues habla de los lípidos de membrana, que cómo se forman y algunas señales que tienen para poder hacer que pasen ciertas moléculas. Y ya como que más específico me causaba como un poquito más de confusión. Mm, pues habla, no sé, de los, ¿cómo se llama? Como, Todos los receptores que mencionan, ajá, ¿no? de los receptores, ajá. Sí, Y cómo es su mecanismo, ¿no? sí, claro. Sí, es que, pues, como les menciono, hay muchísimos tipos de receptores. Están como los principales, pero quizá esto, sí, está, exacto, es pues, parte también de la materia de MOL 3, donde ya se ve más señalización, etcétera. Pero bueno, vamos a tratar de, pues, entender lo principal, que es justo como estos componentes de la membrana, los lípidos, no solo son estructuras, y bueno, pues la membrana plasmática, como es un elemento altamente dinámico, si bien tiene diferentes componentes, también estos componentes pueden cambiar, bueno, los porcentajes sí, de los componentes varían según diferentes condiciones, ¿no? Algo que menciona muy importante el artículo, pues es esta asimetría entre bicapas, como hay entre la cara externa y la interna, si hay una cierta simetría de dominios que se acoplan en ciertos lados, y esos dominios son importantes para la señalización. Sobre todo en mamíferos menciona que hay una mayor cantidad de fosfatidilmetalonamina y fosfatidilserina en la cara interior. Eh, y bueno, que también según los componentes, por ejemplo, la longitud de las colas de los ácidos grasos van a alterar también las propiedades físicas de las membranas. También la relación que hay entre ácidos grasos saturados e insaturados, por ejemplo, la presencia de esteroles como el colesterol y el ergosterol, que es en hongos, ya me acuerdo cómo se llama, que permite la fluidez. Y bueno, como todos esos componentes van a repercutir en la forma y propiedades como la curvatura, el grosor y la tensión de la membrana. Y como les dije, la integridad de la membrana pues es fundamental para que una célula sobreviva. Si hay una ruptura de la membrana, pues daña bastante la célula e incluso puede morir. Entonces, por eso está tan altamente regulada. De las rutas que menciona, por ejemplo, están las de las proteínas G acopladas a ligandos, que son como de este estilo. Les digo, tienen pues unos dominios transmembranales, usualmente son 7, 2, 3, 4, 6, bueno, aquí sale la noche, pero bueno. Son como complejos de proteínas. Aquí está la ruta de proteínas G. Tienen estos dominios transmembranales, donde va a haber un dominio de unión al ligando y al interior de la célula van a estar unidas otras proteínas. Siempre tienen, bueno, casi siempre son 3 subunidades, alfa, beta y gamma, que de modo, cuando está inactivo, está unido a GDP, la unidad alfa, y cuando llega el ligando, este ligando va a ser la señal para que se intercambie GDP por GTP, y ese GTP va a activar la unidad alfa para que se disocie de la beta y la gamma,
la beta y la gamma van y, bueno, al disociarse de la alfa, van y se unen a sus efectores. Los efectores son los que van a llevar a cabo cierta función, ¿no? O sea, van a pasar la señal a la siguiente etapa. Y pues hay diferentes efectores, ¿no? Por ejemplo, tenemos todas estas moléculas PI3K, PLC, canales de calcio. La unidad alfa tiene otros efectores, por ejemplo, la adenilato ciclasa, que es otra proteína que también actúa en otras vías, las MAPsinasas, etc. Menciona también, por ejemplo, sobre todo de componentes lipídicos, la señalización de tipo PIP2, en donde, bueno, el PIP2 es un componente lipídico de la membrana que se encuentra pues, así en esa PIP2, y cuando recibe ciertos estímulos, llega una enzima que se llama la fosfolipasa C, que la va a disociar en IP3, siempre se me olvida el nombre largo, que es IP3 y diacilglicerol. Y bueno, estos, al romper el PIP2 en estos dos, cada uno es una señalización, un segundo mensajero celular. ¿Por qué se llama segundo mensajero? Porque es el que lleva la señal al interior. El primer mensajero sería, por ejemplo, el ligando que activa esta fosfolipasa. Los segundos mensajeros son los que se obtienen de ese primer como transducción de señal para activar, por ejemplo, la diacilglicerol va a activar a la proteína, la sinasa C, perdón, que va a fosforilar ciertos sustratos o ciertas otras proteínas y va a pues, llevar a cabo ciertas funciones. Y el IP3, sobre todo, va a activar canales de calcio, que el calcio también es un segundo mensajero. Normalmente está guardado en el retículo endoplásmico. Cuando el IP3 se une a los canales de calcio, estos se abren, se libera el calcio y permite así que se activen las otras vías de señalización. Entonces está como todo altamente regulado, una cosa activa la otra, luego esa activa otra, y de un modo reversible, no está todo el tiempo activo, ¿no? Sino cuando se requiere responder a cierta señal, se desencadena la cascada para, sobre todo si está, pues, no sé, perturbando la homeostasis, se activan estas cascadas para que, pues, se recupere la homeostasis y una vez recuperada se desactivan las cascadas o se apagan y entonces ya regresa a lo normal. Porque, bueno, también si estuvieran todo el tiempo activas, se genera un cierto desorden. Aquí menciona también la importancia de la cascada, bueno, de RAS, que es una proteína del tipo G, eso, o sea, como las primeras que vimos, pero ya en específico, pues la RAS va a ser una proteína que está apagada cuando está unida a GDP. También tenemos cierto ligando, por ejemplo, que es el TG, el factor TG, va a activar los sensores que al activarse van a promover el cambio de GDP a GTP, en donde se enciende RAS y RAS va a activar otras proteínas, bueno, RAF, luego RAF va a activar a MEC1 y 2. Esta va a activar a ERK, que es un factor importante para activar ciertas factores transcripcionales y cambios genómicos, como les decía, implicados en la proliferación celular, en la, no veo bien, perdón, pues, que sobreviven las células, y se ha visto también que cuando está pues mal regulado puede inducir a metástasis o cáncer y otras enfermedades. También alguien puede comentar sobre esta imagen, es como un resumen de todos los tipos de, bueno, no todos los tipos, pero varios tipos de sensores que están en las células. Y alguien puede mencionar, por ejemplo, ¿qué dice el artículo de el colesterol o los esteroles en la membrana? ¿Por qué son importantes? De hecho, también hay un tipo de señalización, como se ve aquí en la D, en donde el colesterol es parte del ligando que va en la vía SMO, va a activarla. Cuando incrementa la cantidad de colesterol, como que es la señal de que tiene que activarse. ¿Qué otra más? Lo que
decía por el porcentaje de ácidos grasos saturados e insaturados, ya se sabe que pues son una adaptación a la temperatura. Por ejemplo, en bajas temperaturas hay un incremento de ácidos grasos insaturados para poder hacer frente a estas bajas temperaturas. ¿Qué más? Menciona algo también de que pues cambios en la dieta van a repercutir en el porcentaje de componentes de las membranas, ¿no? Si tenemos disponibles, o sea, si la célula necesita, por ejemplo, ácidos grasos insaturados, pero no consume esos ácidos grasos insaturados, pues no va a tener de dónde tenerlos, ¿no? O también del colesterol. Algo menciona que hay como experimentos donde les dan a los ratones una dieta rica en colesterol y ven que se atenúa una vía, creo que la NOTCH, que previene la inflamación. Entonces, como también a partir de cómo nosotros consumimos en la dieta estos componentes, va a repercutir en la salud de las células, bueno, en la señalización. Y bueno, puede haber también, no sé, daños, mutaciones que ya estén, por ejemplo, que una persona tenga una mutación en la síntesis de alguno de estos componentes y entonces va a tener una señalización aberrante. O también los componentes, un exceso de colesterol, por ejemplo, que active todo el tiempo una ruta, puede también provocar daños o lo que se conoce como señalización aberrante, que es incorrecta o no como debería ser normal. Entonces, pues se activan ciertas vías, por ejemplo, aquí de la E, estos sensores de TLR4 están asociados a la inflamación. Entonces, pues si todo el tiempo están activados, va a haber inflamación crónica y pues justamente con el colesterol se puede modular esto, ¿no? También menciona, aparte de los sensores de tipo proteína G, están los de tirosincinasas, que yo les mencionaba, están aquí inactivos. Cuando se activan es cuando me parece que se oxidan los residuos de cisteínas y entonces se unen y desencadenan las funciones, bueno, la señalización. Por ejemplo, remodelación del citoesqueleto o cascadas hacia el interior para cambiar, pues sí, cambiar la expresión, patrones de expresión genética. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Acá? Sí, quizá estaba un poco complicada. También menciona la ruta de Sonny Hedgehog, exacto, que se ve este animales 3, pero bueno, como por cambios en la polaridad de las membranas, tienen mayor afinidad de unión y si verán, casi todos el mecanismo es que pues llega un ligando para activar los sensores y una vez activados van a hacer cambios conformacionales a las proteínas que están unidas. Aquí también no solamente están unidas proteínas, sino está anclado el citoesqueleto, entonces por eso también puede pues, provocar remodelación en el citoesqueleto que modifica las células y así pueden responder a los estímulos. Okay. Sí, ya nada más llega a las conclusiones. ¿Nadie tiene algo más que comentar? Sí, estuvo muy complicado, entonces. Y de hecho es un artículo, bueno, medio corto, como intermedio entre, hay unos que son más difíciles, pero bueno, quizá está un poco confuso porque mete demasiadas rutas metabólicas, bueno, más bien de señalización. Sí, pero bueno, podemos concluir que pues además de las funciones estructurales de estos lípidos de membrana, van a tener un papel fundamental para la señalización celular, tanto en la interacción con sensores de membrana como en el ensamblaje de redes de señalización para el mantenimiento de la homeostasis. Esto entonces es todo un proceso dinámico. La membrana no es un organelo inerte que está nada más delimitando, sino que tiene pues actividad constante, está detectando cambios extracelulares, o sea, en el ambiente,
para poder mantener la homeostasis. Y bueno, al conocer estos mecanismos de manera detallada, pues se pueden desarrollar así nuevas terapias o nuevos fármacos que están como ya más, sean más específicos para poder justamente activar o desactivar ciertas rutas y así prevenir ciertas enfermedades o pues atenuar los síntomas de las enfermedades que ya están. No puedo salir. Aquí está. Bueno, si quieren tener su participación, deben de contestar la pregunta del cuestionario que puse acá, control de lectura. Quizá no tienen que ser tan específicos, nada más lo que pudieron entender y pues tampoco tiene que ser tan así la ruta tal o tal. En general, pues les digo, en señalización celular sería otro curso completo. Déjenme ver. Les quería mostrar, por ejemplo, bueno, no, hay demasiadas rutas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo que están no solo con los componentes de la membrana, sino también, pues, hay diferentes segundos mensajeros, ¿no? Uno muy importante es, por ejemplo, el nivel energético celular. Ay, aquí no se ve mucho, se ve muy atascado. Pero bueno, según la cantidad de energía de las células, también se activan o desactivan ciertas rutas. De modo general, por ejemplo, el nivel de energía se puede medir por la proporción entre AMP cíclico y ATP. Cuando hay mucha energía, pues hay mucho ATP. Cuando hay poca energía, incrementa el AMP cíclico. Y el AMP cíclico también es un segundo mensajero muy importante. De modo general, pues tenemos las vías anabólicas, que son las que, por ejemplo, la síntesis de proteínas. Sí se está viendo no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? No se ve, se quedó como en claro. Sí, ya. Ahora sí, ahí ya se ve, ¿no? O sea, bueno, este es un trabajo que yo hice sobre la glucosa, como la señalización de glucosa, que es justamente la energía, pero pues nada más quería mostrarles algunas de las rutas que están asociadas también de modo general. Por ejemplo, tenemos la ruta TOR, ¿cuál otra? La de Krebs, etcétera. Pero bueno, de modo general está como todo coordinado. Mientras cuando hay mucha energía, por ejemplo, vamos a tener vías anabólicas activas, sería síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno, síntesis de ácido, todas las síntesis, ¿no? Anabolismo es pues la síntesis de diferentes cosas y producción de ATP. Cuando baja la energía, pues ya no se puede sintetizar todo esto, pues no es suficiente la energía para sintetizarlo, entonces se va a bloquear y se van a activar vías catabólicas, que es para obtener energía. El catabolismo es romper las moléculas grandes para obtener moléculas pequeñas y energía. Y pues entonces cuando baja la energía, se inhiben las anabólicas y se activan las catabólicas. Y pues empieza, por ejemplo, la degradación de glucógeno, que son los carbohidratos de reserva, oxidación de ácidos grasos, todo para obtener energía, se consume glucosa y se produce AMP cíclico. Y pues sí, la señalización celular es bastante compleja porque son muchas rutas, todas en paralelo en una célula. Entonces, pues para estudiar cada una, les digo, sería un semestre completo, casi. Pero bueno, sí, por aquí está muy chiquito, pero aquí está PIP2. Esa ruta que vimos, está medio acá. ¿Cómo están estos sensores de histidinsinasas? Estos se llaman, los de histidinsinasas tienen una cascada que se llama por relevos de fosforilaciones. Una vez que se activan con su ligando, van a activar a la fosfolipasa, que va a disociar el PIP2 en PIP3 y el diacilglicerol, y etcétera, ¿no? Pero pues vean, están por varios lados donde, pues, cómo se activan esas cascadas y en general todas convergen en llegar
al núcleo, bueno, a mandar sus efectores al núcleo para activar o inhibir diferentes juegos de genes y así pues se puede tener una respuesta celular específica.